3 días llevaba el potrero vacío, y el cuaco seguía parado en el mismo lugar. No comía, no bebía, no se movía del rincón donde terminaba la cerca de palos y empezaba el monte. Nomás miraba a los cerros que se comieron a Celestino Vargas sin dejar ni las botas. La gente del rancho decía que el caballo sabía, que los animales sienten lo que los humanos tardamos semanas en aceptar, que ese cuaco negro con mancha blanca en la frente ya sabía desde la primera noche que su dueño no iba a volver. ¿Tú qué crees, compadre? ¿Crees que un caballo puede querer a un hombre hasta morirse de eso? Porque eso fue exactamente lo que pasó en el rancho Las Ánimas, municipio de Acaponeta, Sierra de Nayarit, en el año de 1948. Y lo que el corrido no te cuenta es lo que pasó adentro de ese potrero, noche tras noche, mientras los cerros se quedaban callados. Eso es lo que vamos a contar aquí. Estás escuchando el canal. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de dónde me oyes y cuál es el corrido que marcó tu vida. Dale like al video y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar, compadre. Para entender lo que ese caballo hizo, primero tienes que entender de dónde venía el hombre que lo crió. Celestino Vargas Rueda nació en 1910, el mismo año que empezó la bola. No fue coincidencia, su madre lo decía siempre. Este chamaco llegó al mundo junto con la guerra y con la misma terquedad. El rancho Las Ánimas era un puñado de jacales de adobe y carrizo pegados a la falda de un cerro sin nombre. 3 familias, un pozo, un camino de herradura que en temporada de lluvias desaparecía bajo el lodo. Lo más cercano que tenían a una ciudad era Acaponeta, a 4 horas de mula bajando por la sierra. El padre de Celestino, don Teófilo Vargas, fue peón de hacienda toda su vida. Trabajó en la tierra de otros desde los 8 años hasta que un caballo lo mató de una cos en la cabeza cuando Celestino tenía 12. No había seguro, no había indemnización, no había nada. Solo quedó una deuda de 800 pesos con el hacendado Severino Lago, dinero que don Teófilo había pedido prestado para comprar semilla después de que un temporal se llevó la cosecha. 800 pesos. Para un jornalero de la Sierra de Nayarit en los años 30, eso era una condena de muerte lenta. Celestino heredó la deuda junto con el petate de su padre y los 2 chivos flacos que pastaban detrás del jacal. Tenía 12 años y ya debía más de lo que ganaría en 3 años de trabajo. Pero también heredó algo que don Teófilo no había podido comprar nunca. Heredó los ojos de su padre, esa manera de mirar a los animales como si pudiera leer lo que pensaban. Celestino creció en la sierra, como crecen los que no tienen más opción. A los 14 ya tumbaba árboles con machete. A los 15 cazaba jabalí y venado para vender la carne en Acaponeta. A los 17 era el mejor jinete a 100 kilómetros a la redonda, aunque no tuviera caballo propio. Montaba lo que le prestaban: potros sin domar, mulas pateadoras, cualquier animal que nadie más quería subir. Lo hacía bien y lo hacía gratis, a cambio de un día de trabajo en el campo o un costal de maíz. Así fue aprendiendo. Así fue conociendo el lenguaje que hablan los caballos cuando no tienen palabras. A los 22, conoció a Guadalupe Rentería en una fiesta de San Juan en Acaponeta. Lupe, le decían todos. Una mujer de carácter sereno y manos fuertes de tanto moler y lavar. Se casaron 6 meses después con una misa y un guiso de puerco que cocinó la madre de ella. No hubo viaje de bodas, no hubo anillos de oro. Hubo un jacal remendado y las ganas de salir adelante. Lupe no llegó ingenua. Sabía bien lo que casarse con Celestino significaba. Deuda vieja, tierra prestada. Un hombre que quería más a los caballos que a su propia sombra. Lo aceptó todo. Nunca se quejó de lo primero, del último tampoco. Al menos no en voz alta. Los primeros 10 años de matrimonio fueron duros como piedra de río. 2 hijos nacieron y los 2 murieron antes de cumplir el año. Un niño en el 42, de fiebre. Una niña en el 44, de algo que el médico de Acaponeta no supo nombrar.
Lupe los enterró en el pequeño cementerio del rancho, detrás de los huizaches. Los enterró callada, sin escándalo, con esa dignidad extraña de la gente del norte que guarda el llanto para cuando no hay nadie mirando. Celestino no habló durante una semana después de cada entierro. Solo trabajaba y callaba. Callaba y trabajaba. Fue en esos años de silencio cuando empezó a obsesionarse con los caballos más que antes. Como si en los animales encontrara algo que en las palabras no cabía. En la primavera del 45, la yegua Tordilla de don Fidelio Torres, el vecino más cercano, compadre de bautismo, quedó preñada. Don Fidelio era un hombre generoso con lo poco que tenía. Cuando la yegua empezó a hincharse, le dijo a Celestino: «El potro que nazca es tuyo, Tino. Nomás ayúdame con el parto cuando llegue la hora». Celestino no durmió las últimas 3 noches del embarazo. Se quedaba en el establo de don Fidelio, envuelto en su jorongo, escuchando respirar a la yegua. Cuando llegó la madrugada del 14 de abril, la yegua entró en trabajo de parto y no pudo. El potro venía chueco. La yegua pugnaba y el chamaquito no salía. Celestino metió el brazo hasta el hombro en la oscuridad tibia y caliente y fue girando al animal con cuidado. 3 veces intentó. 3 veces la yegua mugió de dolor y él aguantó. A la 4ª vez el potro salió al mundo empapado y quieto, sin aire. Celestino lo tomó en sus brazos, le limpió la boca con los dedos, le sopló adentro de los belfos 1, 2, 3 veces. El animal tosió, sacudió la cabeza, abrió los ojos. Eran negros como la noche sin luna, con una lucecita de algo que Celestino no supo cómo llamar. La yegua no sobrevivió al amanecer. Quedó tirada en el establo con los ojos abiertos mirando el techo de palapa. Y el potro, huérfano desde la primera hora, quedó temblando en brazos de Celestino. Lo que siguió fue cosa de semanas de desvelo. El potro no sabía mamar de nada que no fuera su madre, y su madre ya no estaba. Celestino consiguió una botella de vidrio de boca ancha, un trapo limpio a modo de chupón y leche de cabra tibia que Lupe ordeñaba 3 veces al día. Cada 2 horas, día y noche, Celestino le daba de comer al potro. En las noches de marzo que todavía picaban de frío, lo acurrucaba contra su pecho para darle calor. Lupe lo miraba desde la puerta del jacal y no decía nada. Solo una noche, cuando vio a su marido dormido en el petate, con el potrito pegado a su costado como un perro chico, sacudió la cabeza y sonrió. Una sonrisa chiquita, de las que nadie ve. Al 4º día, el potro le lamió la mano a Celestino por primera vez. Al 7º, ya reconocía su voz entre todos los sonidos del rancho. Al 10º, lloraba si Celestino se alejaba más de 10 metros. «Le vas a poner nombre», le dijo Lupe una mañana, mientras el potro chupaba la botella y los ojos negros no se apartaban de Celestino. «Ya tiene», dijo él. «¿Cuál?» «Piloto». Lupe frunció el ceño. «¿Por qué Piloto?» Celestino miró al animal un momento. «Porque él me va a llevar a donde yo no he llegado todavía». Piloto creció como crecen los que nacen con algo especial sin saber que lo tienen. Sin prisa y sin pausa. Sin enfermedad. Sin accidentes. Era un cuaco negro mate, sin brillo de raza fina, pero con unas piernas largas y una caja de pecho que prometía. La mancha blanca en la frente, en forma de estrella torcida, era lo único que lo distinguía a primera vista. A segunda vista, te dabas cuenta de cómo se movía. No había desperdicio en ese animal. Cada zancada era exacta, medida, como si el suelo le perteneciera. Celestino lo fue entrenando sin apuro y sin método de libro, puro instinto y conversación. Sí, compadre, conversación. Celestino le hablaba a Piloto como le hablaba a las personas, y el animal respondía como ninguna persona que él conociera. Si Celestino estaba triste, Piloto se le acercaba y empujaba su hombro con el hocico. Si Celestino estaba enojado, Piloto se quedaba quieto y esperaba a que pasara. Si Celestino reía, el animal sacudía la cabeza y bufaba, y a Celestino le parecía que eso era reír en caballo.
Don Fidelio los veía juntos y decía: «Ese cuaco no es caballo, Tino. Es tu sombra con 4 patas». Para 1947, Piloto tenía 2 años completos y ya corría más que cualquier animal en 5 ranchos a la redonda. No con jinete, solo. Celestino lo soltaba en el potrero y el cuaco corría por puro gusto, como si no supiera hacer otra cosa. Los vecinos venían a verlo, sacudían la cabeza, hacían cuentas en voz baja. Un caballo así, en las manos correctas, valía mucho dinero en las carreras de Tecuala. Las carreras de Tecuala eran lo más grande que había en esa parte de Nayarit. Carreras clandestinas, sí, pero con apuestas de miles de pesos, con gente llegando desde Sinaloa y Jalisco, con caballos que tenían pedigrí y entrenadores de sueldo fijo. Celestino lo sabía. Lo pensaba mientras veía a Piloto correr en las mañanas. Pero también sabía otra cosa, que en el momento en que Piloto corriera en Tecuala y ganara, todos iban a querer saber cuánto costaba ese cuaco negro, y que don Severino Lago iba a ser el primero en la fila. Don Severino Lago no era un villano de corrido. No tenía bigote retorcido ni carcajada de película. Era un hombre gordo, de 60 años, con sombrero de fieltro caro y botas siempre limpias aunque estuviera en el campo. Había heredado la hacienda de su padre, que la había heredado del suyo, que según la gente del rancho, la había conseguido por maneras que nadie preguntaba en voz alta. Era el cacique de ese rincón de Nayarit, no el presidente municipal, no el comandante, no el juez, pero era el que decidía quién tenía agua y quién no, quién vendía su cosecha y a quién trabajaba y quién se quedaba sin jornal en plena temporada. No necesitaba veritar para que la gente le tuviera miedo. Le bastaba con sonreír. La deuda de 800 pesos que Celestino heredó de su padre había crecido con los años. Don Severino cobraba intereses. Siempre había cobrado intereses. Al principio era un porcentaje que parecía razonable. Luego fue creciendo, silenciosamente, como crece la maleza en un potrero abandonado. Para el 47, la deuda ya era de 1.200 pesos. Celestino pagaba lo que podía, cuando podía. Pero era peón de su propia tierra prestada, y la sierra no daba más de lo que daba. En octubre del 47, don Severino se presentó en el rancho Las Ánimas sin aviso. Llegó a caballo, con 2 hombres atrás. No bajó del animal. Se quedó parado en la entrada del jacal y le habló a Celestino como se le habla a alguien que ya debe más de lo que tiene. «Vargas, la deuda está en 1.200 pesos. Ya sabes que yo soy hombre paciente. Pero la paciencia tiene su precio también». Celestino estaba remendando un apero. Siguió cosiendo mientras contestó: «Sé lo que debo, don Severino, y sé que estoy pagando». «Estás pagando cacahuates, Vargas, y yo tengo un negocio que mantener». Lupe salió a la puerta. Los miró a los dos. No dijo nada. Don Severino vio a Piloto en el potrero y lo miró un momento más de lo necesario. «Ese cuaco tuyo parece bueno», dijo casi casual. «Es bueno», dijo Celestino sin levantar la vista. «Dámelo a cuenta de la deuda y quedamos a mano». El silencio que siguió duró 3 latidos de corazón. Celestino dejó el apero en el suelo, despacio. Levantó la vista y miró a don Severino directo a los ojos. «El caballo no está en venta». Don Severino sonrió, la sonrisa que usaba cuando ya sabía cómo iba a terminar una cosa. «Todo tiene su precio, Vargas». «El caballo no», repitió Celestino. Don Severino giró su caballo sin prisa. «Voy a darme una vuelta por Acaponeta a ver al licenciado Bermúdez», dijo sin mirar atrás. «No más para que sepas que las deudas tienen consecuencias legales». Se fue por el camino de herradura levantando una nube de polvo amarillo. Celestino se quedó parado en el mismo lugar hasta que el polvo se asentó. Lupe se acercó y le puso la mano en el hombro. «Tino, ya sé», dijo él. «¿Qué vas a hacer?» Celestino miró hacia el potrero. Piloto estaba parado junto a la cerca mirándolo. «Voy al monte», dijo Celestino. «Necesito dinero para darle algo al licenciado antes de que don Severino llegue con él».
¿Al monte? ¿A estas alturas del año? Hay venado todavía, y jabalí. Si junto bastante, en Acaponeta me dan buen precio. Lupe sabía que discutir era inútil. ¿Cuándo sales? Pasado mañana, en la madrugada. La noche antes de que Celestino partiera al monte fue una noche tranquila. Lupe hizo frijoles con epazote y tortillas de la comal. Comieron los dos solos porque no había nadie más en el jacal. No hablaron mucho. No hacía falta. Después de cenar, Celestino salió al potrero con un puño de maíz. Piloto vino a su mano de inmediato, como siempre. Comió despacio, moviendo los belfos suaves contra la palma callosa de Celestino. El hombre le rascó el cuello, detrás de las orejas, en ese lugar donde los caballos cierran los ojos. Piloto los cerró. «Ahorita vengo», le dijo Celestino al animal, en voz baja, como si le hablara a un niño. El cuaco abrió los ojos y lo miró. «Ahorita vengo», repitió Celestino. Y entró al jacal sin voltear. El 3 de noviembre de 1947, Celestino Vargas se levantó antes del amanecer. Se vistió en la oscuridad. Camisa de manta, pantalón de piel de venado, huaraches, sombrero de palma. Cargó el morral con 2 tortillas frías, una bota de agua, una caja de cartuchos para el rifle de un solo tiro que había sido de su padre. Besó a Lupe en la frente. Ella no abrió los ojos, pero alargó la mano y le apretó el brazo un segundo. Salió al frío de la madrugada. La sierra de Nayarit en noviembre huele a tierra mojada y a copal de los cerros. El cielo todavía tenía estrellas cuando Celestino abrió la tranquera del potrero para cruzar. Piloto estaba dormido en el rincón del establo, pero levantó la cabeza al escuchar los pasos. Se puso de pie. Caminó hasta la cerca. Celestino lo palmoteó en el cuello una vez. «Cuide el rancho», le dijo. Piloto lo siguió con la vista hasta la tranquera. Cuando Celestino salió al camino y empezó a subir hacia los cerros, el cuaco se quedó pegado a la cerca mirándolo alejarse. La última imagen que Lupe guardaría para siempre fue esa. Su marido caminando hacia el monte en la oscuridad, y el caballo mirándolo irse, quieto, sin moverse, como si supiera algo que los dos humanos todavía no. Celestino Vargas no regresó esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. La primera noche Lupe no se preocupó. Celestino conocía la sierra como conocía las líneas de su propia mano. Había pasado noches en el monte antes, muchas veces. Una noche fuera no era nada raro para un hombre de esa sierra. Lo que sí le pareció raro fue Piloto. Cuando oscureció y Celestino no apareció por el camino de herradura, el cuaco se quedó parado junto a la tranquera del potrero. No en el establo, no en el rincón donde dormía siempre, en la tranquera, mirando el camino. Lupe lo llamó 2 veces con un silbido, como hacía Celestino cuando quería que el animal entrara al establo. Piloto no se movió. «Estará esperándolo», se dijo Lupe en voz baja, y entró al jacal a apagar el quinqué. Pero en la oscuridad, antes de dormirse, escuchó algo que le apretó el pecho sin que supiera bien por qué. Un relincho, uno solo, largo y bajito, casi como una pregunta, saliendo del potrero hacia los cerros. La segunda noche llegó sin Celestino y sin noticias. Lupe fue temprano a casa de don Fidelio Torres, el vecino. Don Fidelio era un hombre de 70 años, flaco como vara de sauce, con bigote blanco y manos que habían hecho de todo en la sierra. Escuchó a Lupe sin interrumpir. Luego se quedó callado un momento, mirando el suelo de tierra. ¿A dónde dijo que iba exactamente? Al Cerro del Coyote. Dijo que había venado por el lado de la Barranca Honda. Don Fidelio frunció el ceño. Ese cerro está lejos, Lupe. 2 días de ida caminando fuerte. Si salió pasado mañana... Salió el martes. Entonces puede ser que apenas esté bajando. Lupe asintió despacio, pero sus ojos no asintieron. ¿Y el caballo?, preguntó don Fidelio. No come, no entra al establo.
Está parado en la tranquera desde que oscureció el martes. Don Fidelio la miró. No dijo nada. Esa noche fue él quien escuchó el relincho de Piloto desde su jacal, a 100 metros de distancia. Uno solo, en la misma hora, el mismo tono bajo y largo de la noche anterior. Don Fidelio se sentó en su petate y no durmió más. La mañana del tercer día, Lupe fue al establo y le puso heno fresco a Piloto. El cuaco lo olió. Lo tocó con el hocico. No comió. Lupe le puso agua limpia en la artesa de madera. Piloto la ignoró. Estaba parado con la cabeza apuntando hacia los cerros, las orejas paradas, los ojos fijos en el verde oscuro de la sierra. «Ya va a volver», le dijo Lupe al animal, más para ella que para él. Piloto no se movió. Lupe le puso la mano en el cuello. El cuaco estaba temblando. Apenas perceptible. Un temblor fino y continuo, como el de alguien que aguanta algo muy pesado desde hace mucho tiempo. Lupe retiró la mano y fue a buscar a don Fidelio. Era hora de organizar la búsqueda. Don Fidelio juntó a los hombres del rancho esa misma mañana. No había muchos. Las Ánimas era un rancho chico, 4 familias, 8 hombres en edad de andar en la sierra. Se dividieron en 2 grupos. Un grupo tomaría el camino del norte hacia el Cerro del Coyote. El otro rodearía por el sur, por las barrancas donde se perdía el camino de Herradura. Don Fidelio iría con el primer grupo. «Si para el mediodía no encontramos nada, mandamos razona a Caponeta», le dijo a Lupe. Lupe asintió con los brazos cruzados sobre el pecho. «Encuéntrenlo, don Fidelio». «Sí, Lupe». Los hombres salieron al monte con machetes y 2 rifles entre todos. Lupe se quedó sola en el rancho. Bueno, sola no. Piloto seguía en la tranquera. La búsqueda del primer día no encontró nada. Ni rastro, ni señal, ni huella reciente. La sierra tiene esa maldad, compadre. Se traga a la gente y no deja huellas. Un aguacero de 3 horas en la tarde borró cualquier pisada en el camino del norte. El grupo del sur encontró un campamento viejo, de hacía semanas, que no era de Celestino. Al atardecer, regresaron al rancho con las manos vacías y los ojos bajos. Don Fidelio no entró al jacal de Lupe de inmediato. Se quedó parado en el patio, mirando a Piloto en la tranquera. El cuaco llevaba ya casi 3 días sin moverse de ahí. En ese momento, exactamente en ese momento, Piloto levantó la cabeza. Abrió los belfos y lanzó un relincho que don Fidelio describiría después como el sonido más triste que había escuchado en 70 años de vida en la sierra. No era el relincho de un caballo llamando a su manada. Era otra cosa. Era el sonido de alguien que ya sabe la respuesta, pero sigue haciendo la pregunta porque no puede parar. Don Fidelio se quitó el sombrero, lo apretó contra su pecho y entró al jacal a hablar con Lupe. Al 4.º día mandaron razona a Caponeta. Llegó el capitán Rojas de la jefatura con 3 hombres montados. El capitán Rojas era un hombre de 40 años, delgado, con un mostacho que se peinaba hacia los lados y una manera de hablar que siempre sonaba a que ya sabía más que tú. Escuchó el reporte de don Fidelio con los brazos cruzados. Luego preguntó por el Cerro del Coyote. «Territorio áspero», dijo moviendo la cabeza. «En esta temporada, con las barrancas llenas de agua. Por eso necesitamos más gente», dijo don Fidelio. «Tengo 3 hombres, don Fidelio. No puedo mandar más sin autorización del jefe de la zona». «¿Y cuánto tarda esa autorización?» El capitán Rojas miró hacia otro lado. «Depende». Don Fidelio entendió lo que quería decir esa palabra. Depende de quién pida el favor. Depende de quién tenga dinero para pagar. Depende de quién sea amigo de quién. Y todos en ese rincón de Nayarit sabían que el capitán Rojas y don Severino Lago jugaban a las cartas los viernes en la hacienda. La partida de búsqueda salió al monte el 5.º día con el capitán y sus 3 hombres sumados a los del rancho. Subieron al Cerro del Coyote por el camino más directo. A mitad del cerro, en una vereda que bordeaba una barranca, encontraron lo primero: el sombrero de palma de Celestino Vargas. Estaba colgado en un huizache,
casi como si lo hubieran puesto ahí a propósito, empapado de algo oscuro que no era lluvia. A 20 metros del sombrero, sobre las piedras de la vereda, encontraron más de lo mismo. Un reguero oscuro que había corrido entre las piedras antes de secarse. 6 casquillos de rifle, calibre diferente al que usaba Celestino, y las marcas de una lucha, piedras volcadas, tierra arañada, un arbusto partido por la mitad. No había cuerpo. El capitán Rojas lo recorrió todo despacio, con las manos en la cintura. «Accidente», dijo al final. Don Fidelio lo miró fijo. «¿Qué accidente, capitán? Hay casquillos de otro rifle». «Puede haberse disparado solo. Puede haber rebotado. Estas cosas pasan en el monte. Hay marcas de lucha en el suelo». «Don Fidelio», dijo el capitán, con esa voz que usaba para cerrar conversaciones. «En la barranca hay 8 metros de caída y el río de abajo corre muy fuerte en noviembre. Si alguien cayó ahí, el cuerpo puede estar a kilómetros río abajo para ahorita». Se hizo un silencio largo entre los dos hombres. «El expediente va a decir desaparición por accidente en zona de barranca», dijo el capitán. «Es lo que corresponde». Dio la vuelta y empezó a bajar el cerro. Sus 3 hombres lo siguieron sin mirar a nadie. Don Fidelio se quedó parado con el sombrero de Celestino en las manos. Lo apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego bajó también. No había nada más que hacer en ese cerro. Quien llegó al rancho Las Ánimas antes que don Fidelio, esa misma tarde, fue don Severino Lago. Llegó solo esta vez, sin los 2 hombres de antes. Con eso solo ya decía todo. Lupe estaba en el patio cargando agua del pozo cuando oyó el caballo de don Severino entrar por el camino. Lo vio bajar con su sombrero caro y sus botas limpias. Sintió que algo frío le subía desde las rodillas hasta el pecho. «Señora de Vargas», dijo don Severino, quitándose el sombrero. «Me enteré de la desgracia. Le doy mi más sentido pésame». Lupe puso el cántaro de agua en el suelo. «Todavía no confirmaron nada», dijo ella. Don Severino asintió despacio, con esa paciencia de quien ya tiene el final calculado. «Tiene usted razón. Uno siempre debe tener esperanza». Hizo una pausa breve. «El asunto es que la deuda de la familia Vargas no desaparece con las circunstancias, señora. Usted lo entiende. La deuda era de mi marido. La deuda es de la familia. Así lo dice el papel que firmó don Teófilo en su momento y que Celestino refrendó hace 3 años». Lupe no dijo nada. 1.200 pesos, continuó don Severino, más los intereses de este año. Estamos hablando de 1.420 pesos. El silencio en el patio olía a tierra seca y a injusticia vieja. «El caballo sigue valiendo lo que vale», dijo don Severino mirando a Piloto en la tranquera. «Se lo tomo a cuenta de la deuda y le perdono lo que sobre». Lupe siguió su mirada hacia Piloto. El cuaco estaba donde siempre, en la tranquera, mirando los cerros, desde el día 1. «No», dijo Lupe. La palabra salió pequeña y seca como piedra de honda. Don Severino la miró. «Señora Vargas, el caballo no», repitió Lupe con la misma voz que Celestino había usado semanas atrás. Don Severino se puso el sombrero. «Voy a hablar con el licenciado Bermúdez», dijo. «Usted va a recibir una notificación. Los tiempos legales son los que son». Montó su caballo. «Siento mucho su pérdida», dijo sin sonar como si lo sintiera. Y se fue por el camino de Herradura. Esa noche, don Fidelio llegó al rancho con el sombrero de Celestino. Se lo puso a Lupe en las manos sin decir nada primero. Lupe lo tomó. Lo apretó contra su pecho un momento. Lo puso sobre la mesa. Luego escuchó el reporte completo, los casquillos, la sangre, la barranca, las palabras del capitán Rojas. Don Fidelio hablaba despacio, mirando la llama del quinqué. Cuando terminó, los dos se quedaron en silencio. Afuera, en el potrero, Piloto relinchó. Puntual como los días anteriores, en la misma hora, el mismo tono, la misma dirección, los cerros. «¿A qué hora llega siempre Celestino del Monte?»,
preguntó don Fidelio en voz baja. Lupe pensó. Como a las 7:30, 8 de la noche. Cuando ya oscureció, pero todavía hay algo de luz en los cerros. Don Fidelio sacó su reloj de bolsillo. Eran las 7:45. Los dos lo miraron sin hablar. Dios santo, murmuró don Fidelio. Porque el caballo lloraba a la hora exacta en que su dueño debería cruzar la tranquera. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Cada noche, desde la primera. Los días que siguieron fueron una espera sin nombre. Lupe vivía en ese estado raro donde el cuerpo sigue haciendo sus cosas, pero la mente se quedó atascada en algún punto del tiempo. Molía el maíz, barría el patio, cargaba el agua. Se acostaba en la oscuridad con el sombrero de Celestino puesto sobre la almohada del lado de él. No lloraba todavía. El llanto vendría después, cuando el cuerpo aceptara lo que la cabeza todavía negociaba. Don Fidelio venía cada mañana. Le traía lo que podía. Un poco de frijol, tortillas, leña ya cortada. Se sentaba un rato en el patio y hablaban de cosas pequeñas. El tiempo, el potrero, la cosecha de otros. Nunca de Celestino directamente. Como si nombrarlo fuera a romper algo que todavía podía componerse. Lo que sí nombraban, sin querer, era a Piloto. Porque Piloto era imposible no nombrarlo. Al octavo día sin Celestino, el cuaco se cayó. No de golpe, no de enfermedad visible. Se dobló despacio, como si las rodillas le cedieran sin aviso, y quedó tirado en el suelo del potrero. Lupe lo vio desde el jacal y salió corriendo. Don Fidelio llegó 5 minutos después porque ella fue a gritarle. El animal estaba en el suelo pero consciente, los ojos abiertos, la respiración lenta pero regular. No tenía fiebre, no tenía herida. No tenía nada que un médico pudiera señalar con el dedo y decir, aquí está el problema. Está dejando de comer, dijo don Fidelio, arrodillado junto al cuaco. Un caballo sin comer 8 días. Ya sé, dijo Lupe. Hay un veterinario en Tecuala, don Gilberto Ponce. Puedo ir a buscarlo mañana temprano. Ve. Don Fidelio fue. Don Gilberto Ponce llegó al rancho al día siguiente con sus instrumentos en un morral de cuero y una manera de hablar de médico, segura, tranquila, sin prometer lo que no sabía. Revisó a Piloto durante media hora. Los ojos, los dientes, las patas, el pulso, las encías. Piloto lo dejó hacer todo sin resistir. Quieto, como si ya no importara mucho. Al final, don Gilberto se limpió las manos en un trapo y miró a Lupe. No tiene nada, dijo. ¿Cómo que no tiene nada si no come? Quiero decir que no tiene enfermedad. No hay infección, no hay parásito, no hay fractura, no hay cólico. Entonces, ¿por qué lo come? Don Gilberto guardó silencio un momento. ¿Cuándo fue la última vez que comió bien? El martes que se fue mi marido al monte. El veterinario asintió muy despacio. Los caballos son animales de vínculo, señora. Cuando pierden a alguien a quien están muy apegados, hizo una pausa. Hay casos documentados. No son comunes, pero existen. ¿Casos de qué? De caballos que se niegan a comer cuando muere su dueño. Lupe miró al animal tirado en el piso del potrero. Mi marido no está confirmado muerto. No, dijo don Gilberto con cuidado. Pero quizás el caballo tiene información diferente. Esa frase se le quedó a Lupe metida en el pecho como astilla. Quizás el caballo tiene información diferente. Don Gilberto dejó unas instrucciones y unos polvos para mezclar con agua. Le explicó a Lupe cómo obligar al animal a beber si seguía sin hacerlo por su cuenta. Antes de irse, se quedó mirando a Piloto un momento más. ¿A qué hora relincha?, preguntó como de pasada. A las 7:30, dijo don Fidelio. Cada noche, solo una vez. ¿Y a qué hora llegaba el marido cuando salía al monte? El silencio que siguió era de esos que contestan solos. Don Gilberto asintió. Montó su mula y bajó por el camino de herradura sin decir más.
La notificación del licenciado Bermúdez llegó al rancho 10 días después de la desaparición de Celestino. Un papel con letras apretadas y un sello oficial de color azul. Don Fidelio se lo leyó a Lupe, porque ella no había ido a la escuela más allá del 3er año. El documento decía que la deuda de la familia Vargas con don Severino Lago, más intereses, ascendía a 1.420 pesos. Que en ausencia del deudor principal, la obligación recaía sobre la cónyuge sobreviviente. Que se daban 30 días para liquidar o negociar. Que en caso de no liquidar, los bienes de la propiedad podrían ser embargados para cubrir la deuda. Don Fidelio dobló el papel con cuidado. Lo puso sobre la mesa. Tenemos que pensar, Lupe. Ya pensé. ¿Y? El caballo no se lo doy. Don Fidelio la miró un momento. Lupe, si el animal no come en 2 semanas, ya sé. Entonces, ya sé lo que va a pasar, don Fidelio. La voz de Lupe no temblaba. Esa mujer había aprendido a no temblar. Pero mientras Piloto esté vivo, el caballo es mío y de Celestino. Y no se lo voy a dar al hombre que mandó matar a mi marido. Don Fidelio abrió la boca, la cerró. No preguntó cómo sabía ella eso. No pidió pruebas, porque en ese rincón de la Sierra de Nayarit, en 1947, todo el mundo sabía lo que pasaba, pero nadie podía decirlo en voz alta sin consecuencias. 30 días, dijo don Fidelio al final. 30 días, repitió Lupe. Afuera, en el potrero, Piloto seguía en el suelo, mirando los cerros, esperando a alguien que ya no iba a venir por el camino de Herradura, pero que quizás, en algún lugar entre los vivos y los muertos, todavía podía escuchar ese relincho de las 7:30, lanzado hacia los cerros, puntual como la luna, cada noche, sin falta. Don Severino Lago no era hombre que esperara con los brazos cruzados. 30 días era el plazo legal, sí, pero don Severino llevaba 40 años en esa sierra y sabía que los plazos legales eran para los que no tenían otra manera de apurar las cosas. Él tenía otras maneras. A los 12 días de la desaparición de Celestino, mandó a uno de sus hombres al rancho Las Ánimas. No al licenciado Bermúdez, no al capitán Rojas, a un muchacho de 20 años que trabajaba en la hacienda, de nombre Rutilio, con cara de no haber dormido bien nunca y las manos siempre inquietas. Rutilio llegó al rancho con un sobre. Lupe lo abrió en la puerta del jacal, sin invitarlo a pasar. Adentro había un billete de 100 pesos y una nota escrita a mano con letra apretada. La nota decía que don Severino, en muestra de generosidad cristiana, le ofrecía a la viuda Vargas 100 pesos por mes durante 6 meses. A cambio del caballo, entregado de inmediato. Lupe dobló la nota, sacó el billete, se lo puso a Rutilio en la mano. «Dile a tu patrón que no». Rutilio parpadeó. «Señora, son 100 pesos». «Ya escuchaste». Rutilio se fue con el billete en la mano y la mandíbula apretada. Don Fidelio, que había visto todo desde su jacal, cruzó el patio. «Lupe, 100 pesos al mes son el precio que le pone a la vida de Celestino, don Fidelio». El viejo no contestó. No había nada que contestar a eso. Piloto llevaba 12 días sin comer cuando logró pararse otra vez. No de golpe. Fue una mañana que Lupe salió al potrero y el cuaco estaba de pie, temblando, pero de pie. Había comido un poco de heno durante la noche, solo un poco. Lupe le puso agua limpia y Piloto bebió 3 tragos. 3 tragos no más, pero 3 tragos. Don Fidelio lo vio y se persignó. No por milagro, por alivio del que no dura. Porque los dos sabían que el cuaco no estaba mejorando, estaba aguantando. Hay una diferencia enorme entre mejorar y aguantar, compadre. El que mejora va hacia adelante. El que aguanta nomás resiste hasta que no puede más. Fue don Fidelio quien empezó a notar el patrón con más detalle. Llevaba un cuadernito de papel de estraza donde anotaba cosas del campo. El tiempo, las cosechas, los nacimientos de animales. A partir de la segunda semana,
empezó a notar también los comportamientos de Piloto. No porque fuera hombre de ciencia, porque era hombre de observación, y lo que observó lo inquietó. Piloto relinchaba una vez por noche, siempre entre las 7:30 y las 7:45, siempre mirando los cerros hacia el norte. Siempre el mismo tono. Grave, largo, terminando en un descenso que sonaba a pregunta sin respuesta. Pero había más. Durante el día, el cuaco se movía muy poco, salvo en 2 momentos. A las 5 de la mañana, cuando Celestino solía levantarse, Piloto se incorporaba y miraba la puerta del jacal durante exactamente 15 minutos. Y al mediodía, cuando Celestino solía comer algo rápido antes de volver al trabajo, el cuaco caminaba lentamente hasta el lugar del potrero más cercano a la ventana de la cocina. Y se quedaba ahí parado, mirando la ventana. Don Fidelio anotó todo esto en su cuadernito. Se lo contó a Lupe una tarde. Lupe escuchó sin decir nada. Al final dijo: «Es su rutina». Piloto aprendió la rutina de Celestino desde chico, y la sigue repitiendo aunque Celestino no esté. Don Fidelio asintió, como si esperara que la rutina lo trajera de vuelta. Los dos se quedaron callados con esa idea flotando entre ellos. Como si un caballo pudiera creer que si se mantiene el horario, la persona regresa. Como si el tiempo fuera una puerta que se abre si uno espera en el lugar correcto. Las habladurías en el rancho empezaron a la 3ª semana. En ranchos chicos de sierra, compadre, los secretos no existen. Solo existen las cosas que se dicen en voz alta y las que se susurran. Pero todo se sabe. La historia de Piloto empezó a susurrarse, primero entre las mujeres del rancho, que venían a ayudar a Lupe con la leña y el agua, y se quedaban mirando al cuaco de lejos. Luego entre los hombres, que lo mencionaban de pasada en el camino a Acaponeta. Luego llegó a Acaponeta mismo, y de Acaponeta a Tecuala. La historia que circulaba no era exactamente la que había pasado. Las historias nunca son exactamente las que pasaron. La que circulaba decía que en el rancho Las Ánimas había un caballo negro que lloraba cada noche exactamente a la hora en que mataron a su dueño. Que no comía ni dormía. Que miraba los cerros como si pudiera ver algo que los humanos no ven. Las viejas de Acaponeta decían que el cuaco estaba llamando al alma de Celestino para que volviera a descansar. Que mientras el caballo siguiera vivo, el alma no podía irse del todo. Un curandero de Tecuala, que se llamaba Don Próspero, mandó recado con un arriero diciendo que podía venir a limpiar al animal con copal y rezos. Lupe le mandó decir que no era necesario, pero la historia ya estaba rodando sola, tomando fuerza, creciendo. Como crecen las leyendas en los lugares donde la gente tiene poca distracción y mucha vida dura. Fue en la 3ª semana cuando llegó al rancho alguien que nadie esperaba. Una mujer de unos 60 años, vestida de negro, con un rebozo oscuro y los ojos del color del agua profunda. Llegó a pie, desde Acaponeta, 6 horas de camino. Se llamaba Doña Refugio. Todo el mundo le decía Doña Cuca. Había sido partera en esa región durante 40 años. Y algo más que partera, aunque nadie lo decía directamente. Lupe la recibió en el patio con respeto. «¿En qué le puedo servir, Doña Cuca?». La mujer no contestó de inmediato. Miró a Piloto en el potrero. El cuaco la miró de regreso. Se miraron un momento largo, el animal y la vieja. Y Lupe tuvo la sensación rara de que se estaban comunicando algo que ella no podía escuchar. Luego Doña Cuca se volvió hacia Lupe. «¿Cuánto tiempo lleva así?». «16 días». «¿Come algo?». «Poquito, de noche. A veces». «¿El relincho?». «Cada noche, a la misma hora». Doña Cuca asintió, como si le confirmaran algo que ya sabía. «¿Puedo acercarme?». «Sí». La vieja cruzó el potrero despacio. Se paró a 2 metros de Piloto. El cuaco no se movió, no retrocedió, no mostró los dientes como hacía cuando llegaban extraños. Doña Cuca extendió una mano, palma arriba, y esperó. Piloto avanzó medio paso.
Puso el hocico sobre la mano de la vieja. La olfateó durante un momento. Y luego, compadre, hizo algo que Lupe no le había visto hacer en 16 días. Cerró los ojos. Solo por un segundo. Solo un segundo. Pero los cerró. Doña Cuca retiró la mano despacio y regresó junto a Lupe. «El animal está despidiéndose», dijo en voz muy baja. «¿Despidiéndose de qué?» «De aquí, de este mundo». Hizo una pausa. «Ya tomó su decisión, hija. Lo que hacemos los de afuera ya no lo va a cambiar». Lupe apretó la mandíbula. «Entonces, ¿para qué vino usted?» Doña Cuca la miró. «Vine a decirle que lo deje ir con dignidad, que no lo amarre con su pena». Una pausa. «Y a decirle que su marido ya no está en los cerros». Lupe no dijo nada. «¿Usted lo sabía ya?», preguntó la vieja. «Sí», dijo Lupe en voz muy baja. «Entonces ya sabe todo lo que necesita saber». Doña Cuca se arregló el rebozo, se despidió con una inclinación de cabeza y se fue por el camino de Herradura, a pie, hacia Acaponeta. 6 horas de regreso. Lupe la vio alejarse hasta que el camino se la tragó entre los huizaches. Don Severino volvió al rancho el día 22. Esta vez sí trajo a sus 2 hombres. Y traía al licenciado Bermúdez, un hombre de ciudad con traje color caqui y zapatos que no eran para la sierra. Lupe los recibió de pie en el patio. Don Fidelio apareció por detrás, sin que nadie lo llamara, y se quedó parado junto a Lupe con los brazos cruzados. El licenciado Bermúdez habló con voz de escuela. «Señora Vargas, los 30 días legales vencen en 8 días. A esta fecha la deuda más intereses suma 1.440 pesos. En caso de no liquidar, procederemos al embargo de bienes». «¿Qué bienes?», preguntó Lupe. «No tengo tierra propia. El jacal está en tierra prestada de don Fidelio». El licenciado Bermúdez parpadeó. Miró a don Severino. Don Severino miró a Piloto. «El caballo», dijo. «El caballo está enfermo», dijo don Fidelio. «Hable con el veterinario Ponce de Tecuala. Lleva 22 días sin comer bien». «Un caballo enfermo sigue siendo un caballo», dijo don Severino. Un caballo que no come es un caballo que se muere, dijo don Fidelio. Y un caballo muerto no vale lo que debe la señora Vargas. El silencio en el patio era tenso como cuerda de jarana a punto de tronarse. Don Severino miró a Lupe fijamente. «Señora Vargas, soy hombre de palabra. Me llevo el cuaco hoy y cancelamos todo. La deuda, los intereses, todo. Se queda usted sin compromisos». Lupe lo miró. Luego miró a Piloto. El cuaco estaba en su lugar habitual, la tranquera, la cabeza hacia los cerros, los ojos fijos en ese verde oscuro que guardaba el secreto de Celestino. «Llévatelo», dijo Lupe, en voz tan baja que don Fidelio la miró sorprendido. Don Severino dio un paso adelante. «Con su permiso». «Pero escúchame bien», continuó Lupe, y algo en su voz hizo que don Severino se detuviera. Lo miró directo, con esos ojos que no temblan. «Ese caballo va a morirse. No sé cuándo, pero va a morirse. Y cuando se muera, quiero que lo recuerdes, don Severino. Quiero que te acuerdes de lo que le hiciste a Celestino». Una pausa muy breve. «Porque yo sí sé lo que pasó en el Cerro del Coyote». Don Severino no dijo nada. Sus 2 hombres tampoco. El licenciado Bermúdez miraba los zapatos. «Llévate el caballo», dijo Lupe por última vez, «y vete de mi rancho». Se llevaron a Piloto a la hacienda de don Severino esa misma tarde. Lo sacaron del potrero con un cabresto. El cuaco no resistió. No pateó, no mordió, no tiró coces como había hecho antes. Salió tranquilo, casi manso. Pero en el momento en que cruzó la tranquera del rancho Las Ánimas, se detuvo. Se quedó parado ahí, con el cabresto tenso, y miró atrás. Miró el jacal, miró el potrero vacío, miró la ventana de la cocina, y lanzó un relincho.
No el relincho de las 7:30, que era largo y bajo y triste. Este fue diferente. Fue corto, fue agudo. Fue como el sonido de alguien que dice adiós y sabe que es la última vez. Lupe estaba parada en la puerta del jacal. Escuchó ese relincho y algo se le rompió adentro que no se iba a componer nunca. El caballerango de don Severino jaló el cabresto. Piloto siguió caminando. No volvió a mirar. En la hacienda de don Severino pusieron a Piloto en el mejor establo. Heno fresco, agua limpia. Un establo de madera buena con techo de teja. Lo mejor que tenía don Severino para sus caballos de valor. Piloto no lo notó. O si lo notó, no le importó. Siguió sin comer bien. Seguía bebiendo lo mínimo. Y en las noches, el caballerango que dormía en el cuarto adjunto al establo reportó lo mismo que Lupe y don Fidelio habían visto durante semanas. A las 7:30, el cuaco se despertaba. Se paraba en el establo y relinchaba una vez, hacia el norte, en dirección de los cerros. El caballerango era un muchacho de 18 años que se llamaba Toribio y que nunca había visto nada igual. Fue a decirle a don Severino después de la primera noche: «Patrón, el cuaco negro grita pa'l norte a las 7:30 en punto». Don Severino lo miró. «¿Y a ti qué?» «Es que es muy puntual, patrón. Parece reloj». «Cuídalo y cállate». Toribio se calló, pero siguió escuchando el relincho cada noche y siguió sin dormir bien. El veterinario don Gilberto Ponce llegó a la hacienda llamado por don Severino al tercer día de tener al cuaco. Lo revisó igual que había revisado a Piloto en el rancho Las Ánimas. Mismos ojos, mismos dientes, mismas patas. Le puso suero por si estaba deshidratado. Le preparó una mezcla de melaza y salvado para hacerlo más apetecible. Piloto la olió. Comió 2 bocados. Nada más. Don Gilberto Ponce recogió sus instrumentos con cara de hombre que ya sabe el diagnóstico, pero no quiere decirlo. Don Severino lo alcanzó en la puerta del establo. «¿Qué tiene?» El veterinario lo miró. «Don Severino, ¿usted sabe por qué razón la señora Vargas le cedió el animal?» «Por la deuda». «¿Y sabe en qué condición estaba cuando se lo llevaron?» «Estaba flaco, sí, pero un caballo con buena comida». «La comida no es el problema», dijo don Gilberto. «Ya se lo dije a la señora antes. Este animal no tiene enfermedad tratable». Hizo una pausa. «Este caballo está eligiendo». Don Severino frunció el ceño. «Los caballos no eligen». Don Gilberto lo miró un momento. «Con todo respeto, don Severino», dijo, «llevo 30 años con animales. Y le digo que sí eligen. No igual que nosotros, pero eligen». Se fue sin cobrar la visita. Don Severino se quedó parado en la puerta del establo mirando a Piloto. El cuaco estaba de espaldas, mirando la pared norte del establo, como si pudiera ver a través de ella, como si del otro lado de esa pared estuvieran los cerros. La semana que Piloto pasó en la hacienda fue una semana de ruido sordo. Las habladurías que ya corrían en Acaponeta y Tecuala llegaron también a los ranchos cercanos a la hacienda de don Severino. La gente hablaba del caballo que no quería vivir en manos del hombre que había mandado matar a su dueño. Nadie lo decía exactamente así, pero todo el mundo lo entendía exactamente así. Don Severino empezó a recibir miradas en el mercado de Acaponeta. No de odio abierto. Eso habría sido manejable. Eran miradas de otra cosa. De esas que te dicen que la gente sabe lo que hiciste, aunque no puedas ir a la cárcel por ello. Su esposa le preguntó una noche por qué había traído ese caballo enfermo a la hacienda. Don Severino no contestó. Sus hijos le preguntaron cuánto valía el cuaco y cuándo lo iban a correr en Tecuala. Don Severino les dijo que todavía no. La verdad era que don Severino estaba empezando a entender que ese caballo no iba a correr en ningún lado, y que haberlo traído había sido un error, no por el dinero, por lo que la gente veía cuando veía al cuaco. Veía a Celestino Vargas, y al verlo, se acordaban de las preguntas que el capitán Rojas había cerrado demasiado rápido.
En la noche del 7º día en la hacienda, Toribio el caballerango fue a revisar a Piloto antes de acostarse. Eran las 10 de la noche. El cuaco estaba de pie en el centro del establo. No en la esquina norte como de costumbre, en el centro. Eso ya era raro. Toribio se acercó con el quinqué. Piloto lo miró, y el muchacho vio algo en esos ojos negros que lo hizo quedarse quieto. No había miedo ahí. No había dolor visible. Había algo que Toribio, con sus 18 años y su escasa educación, no supo nombrar en ese momento. Años después, cuando ya era viejo y le contaba la historia a sus nietos, lo nombraría así. Era un ojo de alguien que ya terminó de esperar, que ya llegó a donde iba a llegar. Piloto lo miró durante 3 segundos. Luego miró hacia el norte. Y relinchó. No a las 7:30. Eran las 10 de la noche, fuera de horario. Pero ese relincho no sonó como los de antes. No sonó a pregunta. Sonó a respuesta. Toribio salió corriendo a despertar a don Severino. Para cuando don Severino llegó al establo, Piloto estaba en el suelo. Respiraba. Pero la respiración era lenta y espaciada, como la de alguien que duerme muy profundo. Don Severino se quedó parado en la puerta del establo con el quinqué en la mano. Miró al animal. Miró a Toribio. «Ve a traer al veterinario», dijo. «Son las 10 de la noche, patrón. Don Gilberto vive en Tecuala». «Ve». Toribio fue. Don Gilberto llegó a la hacienda a la 1 de la mañana, con sueño y sin sorpresa en la cara. Revisó a Piloto en el suelo. El pulso era débil, las encías pálidas. «¿Cuánto lleva así?», preguntó. «Desde las 10», dijo don Severino. «¿Comió hoy?» «Nada». Don Gilberto se puso de pie. Se limpió las manos en el pantalón. «Don Severino», dijo en voz muy tranquila, «este caballo amanece muerto». Don Severino lo miró. «¿Hay algo que se pueda hacer?» «No». La palabra cayó sola en el establo oloroso a paja y cuero viejo. «Quédese con él si quiere», dijo don Gilberto. «O mándelo de regreso con la señora Vargas esta misma noche. Eso sí se puede hacer todavía». Don Severino no dijo nada durante un momento muy largo. Don Gilberto recogió su morral. «Antes de que amanezca», repitió, y salió del establo. A las 2 de la mañana, un caballerango de don Severino tocó la puerta del jacal de Lupe en el rancho Las Ánimas. Lupe abrió sin preguntar quién era, como si hubiera estado esperando. «El patrón manda decir», dijo el muchacho con la voz de quien repite algo que le cuesta, «que le regresa su caballo». Lupe no dijo nada. Salió al patio descalza. Piloto llegó a lomos de una carreta tirada por mulas, tendido sobre paja. Los hombres de don Severino lo bajaron con cuidado entre 4. Lo pusieron en el potrero, sobre la tierra del rancho Las Ánimas. El cuaco abrió los ojos cuando tocó el suelo. Los abrió y miró el cielo de Nayarit, lleno de estrellas de noviembre. Y miró la tranquera. Y miró el jacal. Lupe se arrodilló en la tierra fría junto a él. Le puso la mano en el cuello. «Ya llegaste, mi cielo», le dijo, en voz muy baja. El cuaco cerró los ojos. La respiración se hizo más lenta todavía. Don Fidelio llegó a los 10 minutos, alertado por el ruido. Se arrodilló del otro lado. Los 3 en el suelo del potrero, la mujer, el viejo y el caballo, bajo las estrellas de noviembre, esperando juntos lo que ya no se podía detener. La noche del 28 de noviembre de 1947 fue una noche sin viento. Eso es raro en la sierra de Nayarit en noviembre, compadre. En noviembre, el viento baja de los cerros y mueve los huizaches y hace crujir los techos de palapa como si la sierra respirara. Pero esa noche no hubo viento. El aire estaba quieto y frío y limpio, como el aire de los días que guardan algo importante. Lupe estaba arrodillada en la tierra del potrero junto a Piloto.
Don Fidelio estaba del otro lado, con la espalda apoyada en la cerca de palos, las rodillas levantadas, el sombrero en las manos. El cuaco respiraba, despacio, con pausa larga entre cada respiración, pero respiraba. La luna de noviembre estaba alta Y daba suficiente luz para ver el contorno del animal en el suelo, ese negro mate que no brillaba, con la mancha blanca de la frente como una estrella caída. Lupe le hablaba, no en voz alta, casi sin sonido. Le hablaba como se le habla a alguien que ya está muy lejos, pero todavía puede escuchar si te acercas mucho. Le contaba cosas. Le contaba cómo había sido el primer día que Celestino lo trajo al rancho, recién nacido, metido dentro de su jorongo para darle calor. Le contaba cómo Celestino se desvelaba 3 noches seguidas cuando el cuaco se enfermó de algo al año de nacido y nadie pensaba que iba a sobrevivir. Le contaba cómo Celestino le hablaba al oído antes de montar, siempre lo mismo, siempre en voz muy baja, tan baja que Lupe nunca había podido escuchar las palabras. «¿Qué te decía, mi cielo?», le preguntó Lupe al cuaco en la oscuridad. Piloto no contestó, pero movió una oreja hacia ella, solo una, despacio. Y eso le bastó a Lupe. A las 3 de la mañana, don Fidelio se quedó dormido contra la cerca. Era viejo y el frío y las horas pudieron más que su voluntad. Su cabeza cayó hacia un lado y su respiración se hizo pareja. Lupe lo miró un momento, no lo despertó. Se quedó sola con Piloto bajo la luna. El rancho Las Ánimas estaba completamente en silencio, sin perros, sin grillos, sin viento. Solo la respiración del cuaco, haciéndose más lenta con cada ciclo. Lupe contaba esas respiraciones sin querer, como se cuentan las cosas cuando no se puede hacer nada más que contar. 1, pausa larga. 2, pausa más larga. 3. Fue poco antes del amanecer cuando Piloto se movió. No se incorporó, no tuvo fuerzas para eso, pero giró la cabeza. La giró despacio, con un esfuerzo que Lupe podía ver en cada músculo del cuello, y apuntó el hocico hacia el norte, hacia los cerros, igual que siempre, igual que cada noche desde el primer día. Lupe lo miró hacer ese movimiento y sintió que algo en el pecho se le apretaba hasta doler. «Ya va», dijo en voz baja, sin saber bien qué quería decir con eso. Tal vez quería decir, ya va a amanecer. Tal vez quería decir, ya va a descansar. Tal vez quería decir, ya va a encontrarlo. Piloto abrió la boca y relinchó. El último relincho de ese caballo fue diferente a todos los anteriores, compadre. No fue el relincho bajo y triste de las 7:30, el que sonaba a pregunta. No fue el relincho agudo y corto de la despedida en la tranquera. Fue un relincho largo, lleno, desde adentro del pecho. El tipo de relincho que un caballo lanza cuando ve a alguien que reconoce venir por el camino. El tipo de relincho que es bienvenida. No despedida, bienvenida. Don Fidelio se despertó de golpe con ese sonido. Se quedó sentado contra la cerca, sin moverse, escuchando cómo el relincho subía hacia los cerros oscuros y se perdía entre los árboles de la sierra. Luego hubo silencio. Un silencio diferente al de antes. El silencio de cuando algo ha terminado. Piloto murió antes de que saliera el sol, sin convulsiones, sin dolor visible. Solo la respiración haciéndose más y más lenta, hasta que en algún momento Lupe se dio cuenta de que ya no estaba esperando la siguiente. Se quedó arrodillada en la tierra fría junto al animal, con la mano en ese cuello que ya no estaba tibio. Don Fidelio se quitó el sombrero. Afuera, en la sierra, los primeros pájaros empezaban a sonar. El cielo sobre los cerros del norte tenía una franja anaranjada muy delgada. El amanecer del 29 de noviembre de 1947 llegó puntual, sin saber lo que había pasado en el potrero del rancho Las Ánimas. Los amaneceres no saben nada, compadre.
son los únicos que tienen ese privilegio. Lo enterraron en el potrero. Don Fidelio fue a buscar a 2 hombres del rancho, y entre los 3 cavaron durante 4 horas. La tierra de la Sierra de Nayarit es dura como la vida de la gente que vive en ella. Tardaron más de lo esperado. Lupe hizo café y lo llevó en un jarro grande. Los hombres trabajaban en silencio, con ese respeto raro que la gente del campo tiene por los animales que valieron algo. Lo enterraron en el rincón del potrero donde Piloto siempre se paraba a mirar el monte. El rincón junto a la tranquera. El lugar que había sido suyo desde el primer día. Don Fidelio puso una cruz de madera de Guanacaxtre, la madera más dura de esa sierra. No le escribieron nombre. No hacía falta. Todo el rancho sabía quién estaba ahí. Lupe no lloró en el entierro. Tampoco lloró esa noche, ni la siguiente. El llanto por Celestino y por Piloto lo lloró semanas después, una mañana cualquiera en que estaba moliendo maíz, y de repente el sonido del metate le sonó igual al sonido de los cascos de Piloto en el patio empedrado, y no pudo más. Se sentó en el suelo de la cocina con el maíz a medio moler, y lloró 2 horas seguidas, sin parar, sin vergüenza. Lloró a su marido y a su caballo y a sus 2 hijos muertos, y a todos los años de deuda y de sierra dura y de injusticia callada. Lloró todo lo que no había llorado desde el 3 de noviembre. Luego se limpió la cara con el delantal, se levantó, terminó de moler el maíz y siguió. Así es como sobrevive la gente de la sierra, compadre. No porque no duela, sino porque no hay de otra. Don Severino Lago recibía la noticia de la muerte de Piloto sin decir nada. Estaba desayunando cuando Toribio se lo dijo. Siguió comiendo. Solo al final, cuando dejó el plato, preguntó: ¿Lo enterraron en el rancho? Sí, patrón, en el potrero, dijeron. Don Severino asintió. No dijo nada más. Pero esa mañana no fue a sus terrenos como era su costumbre. Se quedó en la hacienda, sentado en el corredor, mirando los cerros del norte, durante mucho tiempo. Los años que siguieron no fueron amables con don Severino Lago. No de golpe. Así no funciona la vida, compadre. Las cosas malas no llegan como castigo del cielo en un solo día. Llegan despacio, como agua que va filtrando la piedra. En el 48, una plaga arrasó la mitad de su cosecha de maíz. En el 49, su hijo mayor se fue a Guadalajara a estudiar y no volvió a vivir en Nayarit. En el 50, hubo un litigio de tierras con un ejido recién constituido y don Severino perdió 300 hectáreas en un fallo que nadie en el pueblo esperaba. El licenciado Bermúdez se equivocó en los argumentos, dijeron algunos. Otros dijeron que el juez había recibido información de alguien que no quería que don Severino ganara. Nadie dijo de quién. En el 52, su esposa murió de algo del corazón. En el 54, el capitán Rojas fue transferido a otra zona y su sucesor era un hombre más joven que no tenía las mismas amistades. Para el 56, la hacienda de don Severino Lago era la mitad de lo que había sido en los 40. Siguió siendo rico, a su manera, pero la influencia que tenía antes, esa que no necesitaba gritar, esa que se comunicaba con una sonrisa, fue apagándose, como se apaga un quinqué cuando se le acaba el petróleo, despacio, sin que nadie pueda señalar el momento exacto. Don Severino murió en 1961, de una pulmonía que empezó como un catarro de temporada. Murió en su cama de la hacienda, con sus 2 hijos al lado, traídos de urgencia desde Guadalajara. Lo enterraron en el panteón de Acaponeta con misa y todo. Hubo gente en el entierro, no mucha. Lupe Vargas se quedó en el rancho Las Ánimas, no porque no tuviera opciones, porque era suyo. No en papel, en otra cosa que no tiene nombre legal, pero que la gente del campo entiende perfectamente. Ese rancho estaba mojado con el trabajo de Celestino y con la leche que ella había ordeñado para un potro recién nacido. Con eso se queda uno, con el sudor y con la leche. Los vecinos del rancho la ayudaron cuando más lo necesitó. Don Fidelio le prestaba su yunta cuando había que arar. Las mujeres venían a ayudar con la cosecha. La gente de la sierra tiene esa costumbre que las ciudades se olvidan,
Saber que si hoy le ayudas al vecino, mañana el vecino te ayuda a ti. No como caridad, como sistema. Con los años, Lupe se fue poniendo más seria y más fuerte al mismo tiempo. Como la madera de Guanacaxtle del rancho, que aguanta todo y se vuelve más dura con los golpes. Nunca volvió a casarse. No porque no hubiera quien quisiera, sino porque había algo en ella que ya estaba completo, a su manera rota, y no necesitaba completarse de otra forma. Vivió en el rancho Las Ánimas hasta los 81 años. Murió en la misma cama donde había dormido con Celestino. El sombrero de palma del Cerro del Coyote estaba doblado sobre la mesita de noche. Así lo encontraron sus sobrinos cuando llegaron. Don Fidelio Torres sobrevivió a casi todos. Llegó a los 93 años con el mismo bigote blanco y el mismo cuadernito de papel de estraza donde anotaba las cosas del campo. En sus últimos años, cuando los nietos le pedían que contara cuentos, siempre contaba el mismo. El del caballo negro con la estrella en la frente. Lo contaba bien, don Fidelio, con los detalles correctos y las pausas en el lugar justo. Descontaba la parte del relincho de las 7:30. Descontaba lo de doña Cuca y la mano extendida en el potrero. Descontaba el último relincho, el de la bienvenida. Los niños lo escuchaban sin moverse. Los más chicos preguntaban, ¿y Piloto fue a buscar a Celestino, bisabuelo? Don Fidelio se quedaba callado un momento. Luego decía, «Eso ya no te lo puedo decir yo, mijo». «¿Por qué?» «Porque eso está en un lugar donde los viejos como yo todavía no llegamos». El cuerpo de Celestino Vargas apareció 5 años después de su desaparición. En la primavera de 1952, 2 cazadores que subían al Cerro del Coyote por un camino diferente al de siempre, encontraron una calavera y unos huesos en el fondo de una pequeña barranca lateral, tapados por años de hojarasca y raíces de árbol. Junto a los huesos había restos de ropa, tela de manta, cuero endurecido, los herrajes de un guarache y una caja de cartuchos casi vacía. Los cazadores bajaron el reporte a Caponeta. El médico de la localidad confirmó que eran restos humanos de un hombre adulto. La identidad nunca se determinó oficialmente. Pero en el rancho Las Ánimas nadie tuvo duda. Lupe fue a identificar los objetos. Reconoció la tela de manta. Reconoció el cuero del guarache. No dijo nada. Firmó el papel que le pusieron enfrente. Los restos se enterraron en el panteón de Acaponeta, en una tumba sencilla con una cruz de cemento. Lupe pidió que grabaran solo el nombre y el año. Celestino Vargas Rueda, 1910, sin fecha de muerte. Porque la fecha de muerte nadie la sabía con certeza. Pero Lupe tenía su propia idea. La misma noche del 3 de noviembre de 1947, en que Piloto empezó a mirar los cerros. En Acaponeta y Tecuala, la historia del Cuaco Negro siguió circulando mucho después de que los protagonistas murieron. Fue cambiando con los años, como cambian las historias. En algunas versiones, Piloto regresó solo al rancho desde la hacienda de don Severino, caminando de noche por los caminos de Herradura. En otras, el caballo subió al Cerro del Coyote antes de morir y nadie supo a dónde fue. En la versión más vieja, la que contaban las abuelas de Acaponeta, Piloto no murió. Se volvió viento de sierra. El viento que baja de los cerros en noviembre y mueve los huizaches y hace crujir los techos de palapa. Ese viento que llega puntual cada noche, a las 7:30, a la hora exacta en que Celestino Vargas debía cruzar la tranquera del rancho Las Ánimas, y no cruzó nunca más. Un músico de Acaponeta, de nombre Epigmenio Cisneros, compuso un corrido sobre esta historia en 1953. Lo llamó El relincho del adiós. Era un corrido sencillo, de esos que no tienen mucha ornamentación. 4 versos por estrofa, guitarrón y 2 guitarras, sin acordeón. La melodía era de las que no te sueltan, ni muy rápida ni muy lenta, con ese ritmo de camino de herradura que sube y que baja. Lo tocaron primero en las fiestas del pueblo de Acaponeta, luego en Tecuala,
luego en Ruiz, en Rosamorada, en Santiago Ixcuintla. No se grabó en disco en esos años. En esa parte de Nayarit no había estudios de grabación, pero se aprendió de oído, de músico a músico, de fiesta en fiesta. Y siguió viviendo así, en la voz de la gente, sin papel, sin disco, sin copyright. Como vive en las cosas que son verdaderamente del pueblo. El corrido no contaba todo lo que pasó. Los corridos nunca cuentan todo, compadre. Eso lo dejan para los que escuchan alrededor del fuego. Para los que preguntan, ¿y qué pasó antes? ¿Y quién era ese hombre? ¿Y cómo fue que ese caballo decidió? Para esos está esta historia. Todavía hoy, si subes al Cerro del Coyote en la Sierra de Nayarit en noviembre, la gente del lugar te dice que en las noches sin viento hay que quedarse quieto. Que si te quedas quieto y escuchas, puedes escuchar algo que baja de los cerros del norte. No todos lo escuchan. Hay que tener cierto tipo de silencio adentro. Los que lo escuchan dicen que suena como el viento, pero con una forma larga, grave, que sube y que baja, que viene desde muy lejos y va hacia ningún lado visible, o hacia un lugar que todavía no podemos ver. ¿Tú qué crees, compadre? Yo creo que hay lealtades que no caben en el lenguaje de los hombres, que hay vínculos que no se explican con palabras de diccionario, que Celestino Vargas le dio a ese potrillo mucho más que leche tibia y noches de desvelo. Le dio lo primero que vio en el mundo. Le dio la cara que aprendió a reconocer antes de aprender cualquier otra cosa. Y hay animales, compadre, que cuando aprenden eso no lo pueden desaprender. No porque no quieran, sino porque así están hechos. Con una fidelidad que los humanos perdimos en algún punto del camino, o que guardamos escondida, muy adentro, para cuando de verdad importa. Lo que Piroto hizo en ese potrero no fue tristeza, no fue locura de animal, fue lo más humano que he escuchado en mucho tiempo. Quizás lo más humano que existe. Negarse a seguir en un mundo donde ya no está la persona sin la que el mundo no tiene sentido. El corrido de Epigmenio Cisneros no lo dice así. El corrido dice: se fue el cuaco con su dueño, juntos cruzan el carrizo. 4 palabras, una imagen, y en esas 4 palabras cabe todo lo que yo te acabo de contar en estas horas. Así funciona un buen corrido, compadre. Te da la puerta. La historia completa está adentro. Nomás hay que atreverse a entrar. Acabas de escuchar el canal. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.